Bien, gracias Humberto. Vamos a meternos en un tema que en las últimas semanas hemos estado hablando y noticiando mucho en los medios de comunicación. Tal vez el título más repetido por estas horas y en estos días fue esa noticia de que el 4% de los niños padecía una situación de insuficiencia alimentaria severa o que padecía hambre, de acuerdo a lo que es la calificación de la FAO. Pero en realidad, para ahondar en detalles sobre este tema y sobre el trabajo detallado y lo que ha arrojado la encuesta que determinó, entre otras cosas, esta noticia, es que vamos a hablar esta mañana con la directora de Uruguay Crece Contigo, a quien le agradecemos mucho, Mariela Sorelli, que nos acompañe, y con la nutricionista Florencia Cerruti. Yo le decía, ¿es Cerruti o Cerruti? Me decía Cerruti concretamente, a quien le agradecemos mucho que nos acompañen esta mañana. Lo primero, hablemos y mucho sobre este dato y se machacó mucho sobre esta cifra concretamente. La encuesta, ¿quién la hizo y cuál fue el espíritu de lo que se intentó a través de esa encuesta? La encuesta fue realizada por Uruguay Crece Contigo, que en su momento estaba en la órbita de OPP, hoy está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad de la República. ¿Cuál era el fin de la encuesta? El fin de la encuesta es que Uruguay Crece Contigo, junto con otros programas que a partir del 2012 venían trabajando con la población que está en situación de mayor exclusión, venía detectando determinadas situaciones complejas que viven los niños menores de 4 años y las mujeres embarazadas, y la necesidad de poder profundizar en las situaciones que viven para poder elaborar las mejores estrategias y políticas. Y fue así que se decidió por primera vez en Uruguay tener una encuesta que no está desagregada por temas, esto quiere decir no está desagregada por desarrollo y otro mide la nutrición, sino que combina todos los indicadores y que además es representativa. Es la primera vez que Uruguay cuenta con ese instrumento. Claro, cuando escuchamos la cifra o cuando se repitió muchas veces la cifra del 4% de niños con hambre, llamó la atención. ¿Qué significa ese 4% de niños que padecen insuficiencia alimentaria severa? Me parece que también es importante ponerlo en el contexto de la encuesta, ¿no? Que también comentábamos contigo recién. El dato del 4% generó mucho dolor, porque también la palabra hambre nos interpela, nos genera dolor, porque tiene que ver con la vida de las personas que transitan por esa situación y en especial los niños. Sí. En la encuesta, ese 4% tiene que ver con los niños que no reciben alimentos en cantidad y en calidad suficiente. Y esto engloba a niños que están en situación de extrema pobreza, de pobreza, y también a niños que no están dentro de lo que se cataloga por el ingreso como pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños que no reciben en cantidad y calidad, que son pobres, pero también niños que no están dentro de esa categoría, ¿no? Y esto tiene que ver con la selección de los alimentos, tanto en su calidad como en su cantidad. Y esto afecta a los niños y también al resto de la familia, ¿no? Claro, la encuesta permitió lograr identificar los lugares, los puntos donde se dan estas situaciones como para aplicar políticas. En el terreno, digamos. La encuesta lo que se hace es entrevistar a familias y eso lo que te permite es tener una muestra. El instrumento de identificar cuáles son las familias que tienen inseguridad alimentaria es a través de lo que el MIDES tiene como la posibilidad de georreferenciar las familias, que eso se utiliza como un instrumento para definir las políticas sociales, que también me parece que es importante destacar que a partir del 2005 en el Ministerio de Desarrollo Social que se tiene una unidad de evaluación y monitoreo que permite caracterizar las familias y poder ubicarlas, ¿no? Claro. Pero son dos instrumentos diferentes. La encuesta me permite tener una muestra y con eso poder proyectar cuál es la cantidad de niños que tienen esta situación y la cantidad de familias, y otro instrumento es el que me permite identificar las familias con estas características, ¿no? Claro, nos hemos enfocado mucho justamente en este dato, como yo decía, Florencia, pero han surgido muchísimos más datos de la encuesta respecto a lo que es el aporte nutricional de los niños, sobre todo en esta etapa de vida, que es tan importante justamente la parte de alimentación, donde es un partido que se juega y si se pierde, de pronto se compromete lo que es el desarrollo posterior. ¿Cuáles son los datos más significativos que podrías consignar? De la encuesta lo que surge es, por un lado, la doble carga de los problemas por déficit y los problemas por exceso.
con mucho más peso todavía de los problemas por exceso de peso, o sea, el sobrepeso, la obesidad. Sí, por allí yo he mencionado un título que apareció antes del dato del 4%, donde Uruguay se colocaba a la cabeza en Latinoamérica con niños con sobrepeso, ¿no? Ahí está. Eso es importante tenerlo presente porque los datos en el Uruguay nos están mostrando cómo está creciendo la obesidad en los niños y en los adultos. Y cuando uno mira hacia adentro de lo que pudimos obtener a través de esta primera encuesta, uno ve, por ejemplo, el alto consumo de bebidas con azúcar, ¿no? Bebidas azucaradas, jugos en polvo, que vienen a sustituir la práctica común que teníamos en este país de tomar agua para calmar la sed, ¿no? Aquello de que la bebida azucarada era una botella para el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Un refresco el domingo, como ¿no? todos nos acordamos, se sustituyó por algo de la vida diaria. Sí, perdón, antes que vayas a otro punto, hablábamos fuera de cámara que el 20% de los niños que tienen sed y que piden ingerir líquido, se les suministra directamente una bebida azucarada. Exacto. Menores de 3 años. Menores de 3 años, con claro. Con las consecuencias Menores que eso de también 3 años. genera. Entonces, eso, sumado al alto consumo de snacks, ¿no? Que son muy ricos en sodio y muy ricos en calorías. El bajo consumo de frutas y verduras. Un 70% de los niños no recibe frutas en forma diaria, como debería ser, ¿no? Y madres y padres que cocinan con mucha manteca y sal agregada, había visto, ¿no? Sí, también. Entonces, yo creo que hay... la encuesta brinda un montón de puntas, no solo en los términos de nutrición, que son los que salieron como más a la luz en estos últimos días. Yo creo que la encuesta muestra la necesidad que tenemos de informar a los padres, de brindar herramientas a los padres para la crianza en todos los aspectos. Aquellos que muchas veces nos repetimos, y yo tengo mis hijas grandes, pero lo sigo escuchando en padres más jóvenes, nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Cuántas de las cosas que hacemos, pero a nivel de todos los niños de este país, las hacemos porque no tenemos la información, no tenemos las herramientas. Entonces, la encuesta da pautas de estimulación, de desarrollo, de prácticas de crianza, para los padres también, en cuanto a la prevención del maltrato. Entonces, me parece que la encuesta hay que mirarla como un conjunto de información que por primera vez está disponible en el país, en un momento que todos los organismos están diseñando sus planes de trabajo, asignando presupuestos. Entonces es como un momento de oro para poner este tema en los planes. Haciendo y pasando raya, cuando vemos que a la luz de los datos de la encuesta sobre este 4% de niños con situación que padecen hambre, si uno traza esas cifras sobre lo que está resumido al segmento de pobreza, 2 de cada 3 estaríamos hablando. ¿Qué tan comprometido es el futuro de esos chicos por esta situación actual? Yo creo que, como decía Florencia, hay que pensarlo en su contexto, ¿no? Tanto los temas de nutrición como los de pautas de crianza, que también aparecen en la encuesta, comprometen. El partido se juega en los primeros años de vida y ahí es donde tenemos que poner todas nuestras baterías, porque el tema del desarrollo del niño tiene que ver con su desarrollo cognitivo, con su desarrollo físico, con su desarrollo, con las habilidades para poder interactuar con otros niños y también para interactuar en su contexto educativo y comunitario. O sea, afecta a todos los aspectos de su vida. Insisto, la nutrición, las pautas de crianza y todo lo que viven los niños, ¿no? Creo, en Uruguay Crece Contigo siempre decimos, el niño que fuiste siempre va a permanecer en ti, ¿no? Y eso tiene que ver con que es el mejor momento para poder ponerlo como prioridad, ¿no? Que la primera infancia tiene que ser nuestra prioridad. Nosotros decimos, bueno, si con la encuesta tenemos que poder pensar dónde están los caminos que venimos recorriendo de buena manera, porque en realidad hemos logrado trabajar con muchísimas familias y con muchísimos niños que hemos tenido a nivel de avance muy importante, y eso permite que esos niños sean adolescentes que pueden integrarse, que pueden ir a la escuela, que pueden ir al liceo, que pueden interactuar con otros. Pero ahora nos queda ¿cuáles son los mayores problemas en los que tenemos que trabajar estos 5 años? Ahí va. A partir de estos datos, supongo que están procesando
Sí. Cuando están los números, están procesando el análisis de esos datos. ¿Por dónde ir para revertir esta situación que, como decías, nos duele a todos? Nos duele, nos interpela, está en el programa de gobierno que tenemos que trabajar con la situación de exclusión que todavía queda. Tenemos que pensar que las situaciones de extrema pobreza se dan de generación en generación. Nosotros contamos con información a partir de ahora que en el 2005 no teníamos. Y tenemos que tener claro que la pobreza que afectaba a la infancia, porque es donde se concentra siempre más, pasó de un 50 y pico % en el 2006 ahora a un 20 y pico, pero aún se sigue concentrando en algunas familias donde están los niños de menores de 4 años, ¿no? Entonces, las baterías tienen que estar puestas en esa franja de edad y no es solo una cuestión de revisar las políticas y los programas que estamos desde el MIDES, esto implica a todos. Cuando digo a todos, tiene que ver INAU, INDA, el Ministerio de Vivienda, Primaria, el BPS, todas las instituciones que tenemos que ver con la primera infancia estamos abocadas en este periodo a poner el énfasis en esa franja de edad. Sí. Y en eso venimos trabajando, como decía, es parte del programa de gobierno y será nuestro desafío para estos 5 años. Me hacían un apunte desde producción recién de que... y es una realidad que se constataba en el Uruguay de antes, no sé si el de ahora lo dirán ustedes, de niños que concurrían semanalmente justamente a escuelas rurales del interior del Uruguay profundo y donde justamente la escuela era el lugar donde ellos comían de lunes a viernes y luego tenían un déficit importante de fin de semana. ¿Esas situaciones Uruguay contigo las logra visualizar? A ver, yo creo que en los últimos años las estrategias que se han dado justamente para trabajar estos temas han sido mucho. Las escuelas de tiempo completo, los comedores escolares, la tarjeta alimentaria, la canasta de emergencia de INDA, todos esos son servicios y políticas que desde el gobierno se vienen implementando y que en Uruguay Crece Contigo, claramente con las familias que nos encontramos, es parte del set como de prestaciones en las que venimos, las asignaciones familiares, son todas políticas desde el gobierno para trabajar y atacar justamente estas situaciones, ¿no? Y es en las que tenemos que redoblar la apuesta. Claro, no específicamente a un ámbito, sino reducido, no reducido a un ámbito, sino en forma de red, lo que está diciendo. Exacto. Y desde el punto de vista de la nutrición, quiero volver con la nutricionista respecto a cuáles son, por ejemplo, donde se constata, en niños que se constata un déficit alimentario en esta edad temprana, 0-3 años, ¿cuáles son los aspectos que repercuten negativamente por tener estas falencias? ¿Dónde se constata concretamente? Ahí lo más importante es lactancia materna, alimentación complementaria, es decir, los alimentos que complementan la alimentación. Sí. Pero lo que ocurre en los primeros años de vida, y yo me iría un poquito antes, durante el embarazo, tiene que ver con la salud del niño, con la protección de enfermedades, pero también con lo que somos en la vida adulta. Entonces, una mala alimentación de la madre durante el embarazo y una mala alimentación del niño durante los primeros años de vida, y me refiero a esto en lo que es la falta de el poco incremento de peso durante el embarazo hace que el niño de adulto pase a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad del corazón, dislipemias, todo originado en lo que pasó dentro de la panza de la mamá, ¿no? Y también un crecimiento muy rápido durante los primeros años de vida también se asocia con problemas en la vida adulta. Y por supuesto, y muy vinculado a lo que es la falta de hierro durante los primeros años de vida, eso tiene que ver con un problema en lo que es el desarrollo cognitivo, en lo que es la capacidad de aprender, la capacidad de prestar atención en la escuela, y todo eso se arrastra a lo largo de la vida. Como consecuencia son niños que se retiran antes de la escuela, acceden a empleos menos remunerados. Entonces realmente los primeros años de vida para la salud, para el desarrollo intelectual son fundamentales, porque lo que ahí ocurre después no se recupera. Claro. O sea, uno puede tener una falta de alimentación o de nutrientes adecuados en otra etapa de la vida,
pero lo compensa. Lo que ocurre durante los primeros años no siempre es reversible. Bien. Yo veía el trabajo que habían presentado, creo, a fines de abril, que se presentó públicamente el trabajo, ¿no? Miraba y obviamente es amplio y muy vasto, evidentemente. Podríamos estar hablando toda la mañana perfectamente. Yo les agradezco mucho que hayan venido esta mañana con nosotros aquí a compartir algunos de los datos principales. Seguramente este será un tema para continuar charlando. Tendremos oportunidad. Lo que quiero decirles, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por poner el tema y por poder analizarlo en profundidad como se merece. Muy bien. Humberto.